A menudo desconfías de tus capacidades, habilidades, que no das la talla y piensas que eres un fraude, pues es muy probable que estés sufriendo de un fenómeno conocido como síndrome del impostor. Y es justamente eso lo que te afecta y que te impide avanzar en la vida. Es probable que este video en concreto sea uno de los videos más importantes de este canal, ya que la esencia de este canal es de construir estas mentalidades antiguas, obsoletas, que impiden nuestro crecimiento. Además, en este video voy a compartir contigo un poco sobre mi experiencia personal y profesional y cómo fui afectado por el síndrome del impostor y cómo he podido cambiar esta situación y dar un giro en mi vida, pudiendo liberarme de lo que es el síndrome del impostor. Antes mismo de grabar este video he buscado mucha información en artículos, en vídeos de YouTube y notaba que en muchos artículos, en muchos vídeos había muy poca información, estaba muy pobre de contenido. Entonces he recolectado un montón de informaciones para pasarte en este vídeo de forma resumida pero completa. Por eso es importante que te quedes hasta el final del vídeo, porque ese seguramente sea uno de los vídeos más completos hablando sobre lo que es el síndrome del impostor aquí en YouTube. Pero al final, ¿qué es el síndrome del impostor? Aunque el término síndrome del impostor se ha popularizado, es importante aclarar que el síndrome del impostor no es ningún trastorno mental y tampoco está registrado en el DSM. El síndrome del impostor se ha popularizado en la sociedad actual para designar el individuo que se infravalora, nunca se siente preparado, tiene miedo a no ser suficiente bueno, tiene exceso de perfeccionismo, tiene una autoexigencia desmedida, siente un miedo intenso al fracaso y sobre todo que se siente un fraude. Según este artículo de BBC, dice que el síndrome del impostor es más habitual de lo que parece y dice que 7 de cada 10 personas sufre o ya han sufrido del síndrome del impostor en algún momento de su vida. Eso quiere decir que más de la mitad de la población a nivel mundial acaba sufriendo de lo que es el síndrome del impostor. Y eso también incluye los que están en el tope de la cadena, como líderes, gerentes, directores, empresarios. Así que el síndrome del impostor puede afectar a todos independiente de su clase social. Normalmente el síndrome del impostor acaba afectando las capas más humildes de la sociedad, ya que son las personas más perjudicadas a nivel social. Pero el síndrome del impostor también se manifiesta entre los ricos y famosos. Y para entender con más profundidad acerca del síndrome del impostor, quiero compartir contigo la experiencia que viví acerca de esta situación y cómo he manejado y lidiado con esta situación para desvanecer lo que es el síndrome del impostor. Me acuerdo cuando tenía 23 años, en su época vivía y trabajaba en Brasil. Para quien no sabe, yo soy brasileño, pero ahora mismo vivo en Barcelona. Pues en su época yo trabajaba en una empresa multinacional, era una metalúrgica y entonces en esa época trabajaba como operador de máquina. Sin embargo, dentro de esta misma empresa pasé de ser operador de máquina a encargado del sistema logístico. Aunque esto parezca una alegría tal, para mí empezó a ser un infierno, ya que para mí estaba siendo complicado lidiarme con esta situación. Además, veía compañeros míos que eran más preparados que yo y que no estaban en esta posición en la empresa. Entonces, continuamente me estaba comparando con los demás, pensaba que no era suficiente. Y para ser sincero, esta época yo no estaba tan preparado para esta posición en esta empresa, ya que me faltaba un poco más de experiencia. Pero yo quiero aclarar que no es porque no estés preparado que no deberías estar ahí. Esta experiencia te está generando conocimiento, ¿sabes? Entonces no podemos estar ahí aprisionados en esta mentalidad del síndrome del impostor. Eso es una fase, estamos aprendiendo y vamos a llegar a donde queremos, pero si estamos siempre con miedo, pues no vamos a llegar a ningún lugar, ya que el miedo te acaba bloqueando. Pasado algunos años, cuando vine a vivir en Barcelona en 2016, en su época había conseguido un trabajo en un proyecto de Google. Para mí en su época era algo tan increíble que yo no me sentía merecedor del trabajo que tenía. ¿Sabes? No había comentado con nadie eso,
pero me sentía poco digno de este trabajo. Pero fíjate la mentalidad que tenía yo en 2016, que no hace mucho. Pues en su época, cuando conseguí este trabajo, pues me sentía poco merecedor, ¿sabes? Con poco valor. Pensaba que quizás habrían personas que eran mejores que yo y que tenían que estar ahí. Entonces, toda esta situación, esta mentalidad, vienen de tu entorno social, de cómo piensan, ¿sabes? A las personas con las cuales viviste de pequeño, adolescencia, durante tu crecimiento. Si estas personas pensaban tan pequeño, es normal que acaben afectando tu mentalidad en la fase adulta. En mi caso en particular, yo vengo de una familia muy humilde, una familia pobre, y me acuerdo que cuando tenía unos 24 años, yo quería viajar por el mundo, quería aprender otros idiomas, el español, el inglés. Quería viajar como mochilero, pero yo tenía tan poco dinero que para mí era como una ilusión, eso era una fantasía, ¿sabes? Pero yo creía en mí, creía en mi potencial y creía, así como creo también en las demás personas. Y me acuerdo que un cierto día estaba hablando con unos familiares y les comenté que yo quería viajar por el mundo, que quería conocer Italia, España, Inglaterra, Francia. Y ellos me miraban así como, no te vas a ningún lugar, ¿sabes? Tu ciudad es aquí, tú eres una persona como los demás aquí, ¿qué piensas? Entonces, fíjate, ¿sabes? Como estas personas al final acaban condicionando la mayoría de las personas que están en su entorno. Y lo que puedo decir es que actualmente tengo 37 años, he podido viajar a 25 países, 4 continentes, he vivido en 3 países distintos, hablo 4 idiomas, actualmente vivo en la ciudad de Barcelona, pero eso no quiere decir que soy mejor, que soy un crack, no, simplemente lo que quiero compartir contigo es que trates de desvanecer estas mentalidades que vienen de tu entorno, que te limitan. Para mí en particular no fue nada fácil, fue una pesadilla todo eso, ¿sabes? Ahora parece todo muy bonito, pero fue muy difícil, ¿sabes? Imagínate que si tu familia no cree en ti, en tu potencial, tus amigos tampoco, tu entorno pues tiene una baja perspectiva de crecimiento. Pues eso es una fórmula para que todo vaya mal, ¿sabes? Pero si eres consciente de todo eso y que este entorno te limita y que tienen estas mentalidades limitantes, pues eso es fantástico porque tú pasas al próximo escalón, al próximo peldaño de que dices, vale, pues yo no soy como ellos, yo quiero seguir avanzando, ¿sabes? Quiero explorar el mundo, quiero conocer, quiero estudiar, quiero desarrollarme, quiero crecer y eso es fantástico. Antes mismo de grabar este contenido, estuve recolectando informaciones, investigando acerca del síndrome del impostor, hasta que vi una entrevista de Michelle Obama. More young people nowadays call it imposter syndrome. Kids like me feel like they don't belong. And I had to work to overcome that question that I always ask myself, am I good enough to be the First Lady of the United States? And I think that many women, and definitely many young girls of all backgrounds, walk around with that question. Y Michelle Obama comparte en una entrevista que a pesar de haber logrado llegado a ser la primera dama, no se sentía digna, se sentía como un fraude, se sentía como realmente lo que es el síndrome del impostor. Y Michelle Obama comenta que al venir de un entorno pobre, desfavorecido y con poca perspectiva, estas personas a veces por lograr algunas cosas o llegar a determinados lugares a nivel profesional, a nivel social, pues acaban se sintiendo indignos de estar donde están. Y no hace falta que uno llegue a ser presidente o primera dama. Eso nos puede afectar a todos nosotros de diferentes maneras. En el libro La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, para quien no conoce a Paulo Freire, es conocido como uno de los patronos de la educación en Latinoamérica y también es brasileño. Pues Paulo Freire en su libro menciona y hace evidencia de que las capas más perjudicadas de la sociedad suelen ser las que son más afectadas por este tipo de mentalidad, ya que existe un gran número de personas que son oprimidas y desempoderadas en su vida. Pero independiente de la clase social, cuando vienes de una familia que no cree en tu potencial, dudan de ti y no estimulan tu crecimiento, pues lo que están haciendo es hacerte creer
que no eres digno y que no puedes crecer y que tu lugar es ahí donde estás, perjudicado. Pero independiente de la clase social, si vienes de una familia que no te empodera, que no te estimula a crecer, que no cree en tu potencial, pues es muy probable que también acabes siendo afectado por lo que es el síndrome del impostor. Y la segunda causa del síndrome del impostor suele manifestar en personas que vienen a través de un entorno muy exigente. Imaginamos, por ejemplo, un niño o una niña que, a pesar de hacer algo excelente, sus padres nunca están contentos, pues saca un 8 en un examen y enseña a sus padres y sus padres no están contentos porque debería sacar un 10. A pesar de todo lo que hacen estos niños, pues los padres nunca están contentos, nunca valoran, nunca incentivan y nunca es suficiente. Y lo que sucede en la práctica, en la vida adulta, es que estos niños se convierten en adultos y luego para ellos nunca es suficiente lo que hacen, independiente de lo que hacen. Pueden lograr todo lo que quieren, pero nunca es suficiente porque aprendieron de sus padres estos patrones de que para ser bueno hay que ser nota 10, hay que ser excelente. Bueno o muy bueno no son suficientes. Y para quien no sabe, la perfección es enemiga de la creatividad, de la creación, de la producción, porque uno está esperando a ser perfecto para que pueda producir algo, a veces incluso puede conseguir un trabajo o puede lograr un gran resultado, pero nunca va a estar contento porque ha aprendido de sus padres ese patrón de comportamiento de buscar la excelencia. Y la excelencia no se puede aplicar en nuestras vidas. Podemos buscar la excelencia, pero no podemos vivir de excelencia porque estaríamos siendo injustos con nosotros mismos, con nuestros procesos, y eso es como faltar de humanidad con uno mismo. Y la tercera causa más habitual del síndrome del impostor es cuando una persona pasa de una posición a otra, pero de forma muy rápida. Por ejemplo, cuando una persona pasa a ser famoso del día a la noche, o de repente un empleado pasa a ser gerente o director de una empresa, pues eso le puede afectar a estas personas, porque hace pocos días tenía una vida normal, era un simple empleado, un simple ciudadano, y ahora se ha convertido en una estrella, un gerente, un director. Y eso a veces puede pasar porque la persona no se ha podido preparar a lo largo del camino. Simplemente ahora son famosos. A veces pasa eso con estos reality shows, Gran Hermano, otras tonterías, que a veces la persona pasa a ser famoso del día a la noche y eso como les causa terror, ya que no ha sido gradual este proceso. Y como conclusión para este vídeo, no hace mucho incluso aún tenía restos de lo que es el síndrome del impostor. Justo cuando empecé este canal en YouTube, pues me ponía a compararme con otras personas, con otros youtubers, y pensaba, pero bueno, yo no sé hablar mirando a la cámara, soy brasileño, estoy hablando español, no sé si me estoy expresando bien. Todos estos diálogos internos pues aún estaban en mi cabeza, pero he pasado por este proceso de continuar, ¿sabes? De continuar produciendo, de continuar leyendo. Hay un factor muy importante dentro de este proceso que me ayudó a desvanecer lo que es el síndrome del impostor, fue estudiar. Como soy una persona muy curiosa y me gusta profundizar en algunos temas, pues empecé a leer muchísimo. El año pasado, el año de 2023, pude leer 42 libros. Ahora estamos en 2024, el año no ha terminado y ya he leído unos 39 libros. Y es justamente la lectura lo que me ha dado este poder para desvanecer el síndrome del impostor. Al ganar conocimiento, profundizar en los temas y poder practicar todo lo que voy aprendiendo, pues me ha hecho liberarme de lo que es el síndrome del impostor. Yo no soy mejor que nadie, simplemente estoy aquí para compartir todo lo que voy aprendiendo y las piedras que voy tropezando también voy compartiendo contigo para que evites pasar por estas situaciones. Ahora que hemos aprendido los orígenes del síndrome del impostor, cómo se manifiesta, es importante que tengas algunas herramientas para lidiar con este tema. Imaginamos que construiste tu personalidad en base al miedo, al perfeccionismo, la excelencia, la crítica y el desempoderamiento familiar. Pues ahora el primer paso es deconstruir todas estas mentalidades.
porque son estas mentalidades antiguas, obsoletas, que no te ayudan a crecer y que te hace sentir inferior en comparación a los demás. Hay un factor de extrema importancia que te puede ayudar dentro de este proceso, que es el diálogo interno. Te pregunto, ¿cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cuál es tu diálogo contigo mismo? A menudo veo algunos pacientes, clientes míos, que dicen que tienen un diálogo interno que es muy tóxico, que acaban diciendo a sí mismos que no son dignos, que uno está muy gordo, gorda, que se siente feo, que no le gusta su pelo, que no es digno del trabajo que tiene o de la pareja que tiene. Y si no aprendes a frenar estos tipos de pensamientos y a tener un diálogo saludable contigo, lo que va a suceder es que te vas a convertir en aquello que piensas. Al final es eso lo que está vibrando y resonando las células de tu cuerpo. Así que ten cuidado, ten paciencia contigo mismo. Todo es un proceso. Ahora mismo, si estás pasando por este proceso, piensa que es una fase y que puedes aprender también experimentando esta fase. Y por último, lo que te puedo decir es que no esperes estar preparado para empezar. Prepárate durante el camino. De eso se trata esta jornada, de descubrir, de explorar. Así que no esperes el perfeccionismo, porque eso no existe y es eso lo que va a bloquear tu personalidad y hacerte comparar con otras personas. Espero que a lo largo del vídeo hayas podido aprender algo nuevo y empoderar tu personalidad. Y si quieres contribuir con este pequeñito canal de YouTube, deja tu like, además deja tu comentario que me encantaría leerte para saber si has pasado o si has podido desvanecer lo que es el síndrome del impostor. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo vídeo.